nos permite que nosotros podamos llevar nuestra gestión de la empresa pues de una forma cómoda y que incluso en algunos aspectos no es necesario que tengamos unos conocimientos muy avanzados de contabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar la aplicación y lo primero que necesitamos tener en cuenta antes de empezar a hablar de la herramienta es que tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿vale? No es necesario que, por ejemplo, un cliente compre entero lo que es el programa. Podría ser que simplemente comprase la parte de gestión, que ahora veremos lo que es, o la parte de contabilidad, ¿vale? Son independientes entre sí, aunque alguna podría tener pues, algún mantenimiento en común. Bien, la diferencia fundamental entre gestión y contabilidad, como os digo, es simplemente la forma en la que nosotros vamos a registrar nuestras facturas, ¿vale? Que sería al final el documento que nosotros pretendemos dar a nuestro cliente. Entonces, cuando nosotros hacemos una factura por la parte de contabilidad del programa, entraría, por ejemplo, aquí en facturas emitidas. La diferencia será a nivel cabecera, no notaremos mucha, pero veremos que vamos a trabajar directamente con cuentas contables. No me voy a tener que estar preocupando por la estructura que van a tener los asientos, ¿vale? Porque el programa me las va a hacer sola. Pero sí, cuando yo introduzca cada una de las líneas que vaya a introducir en la factura, ejemplo, vendo mercadería, pues yo aquí pondré directamente la cuenta, su cuenta contable que lo representa, en este caso la 700. Que mi empresa, por ejemplo, fuese una asesoría y voy a facturar por una prestación de servicios, pues la cuenta que yo pondría aquí sería 705. Pero, como veis, directamente pongo una cuenta contable, el detalle que tenga la cuenta, cómo se llama en el plano, como yo le haya llamado a esa subcuenta que utilice, mi base, mi IVA y mi descripción que necesite poner, ¿vale? Este sería el método o la parte de registro de factura en contabilidad. Veremos que no se diferencia mucho lo que es el registro de facturas emitidas y recibidas, pero sí que hay una diferencia clara cuando nos vamos a gestión. Os voy a abrir una factura de gestión aquí en ventas para que veamos la diferencia. Vamos a irnos a una, ¿vale? Esta por ejemplo. Mientras que en las facturas de contabilidad, que es la primera que os he mostrado, lo que me pide es directamente la cuenta contable, como veis aquí. En gestión simplemente lo que me pide es un artículo, ¿vale? Yo puedo tener diferentes artículos. Imaginaos que vendo, por ejemplo, muebles, pues el artículo que yo introduzco en la línea puede ser por la mesa, la silla, y directamente lo que introduzco en la línea de la factura es el artículo mesa o el artículo silla. Por ejemplo, ahora mismo tengo un artículo que yo lo he denominado genérico, de un artículo de IVA general. Bien, pues podríamos poner lo que queramos. Pero como veis, aquí, aparte de la cuenta del cliente, que además lo podemos seleccionar por nombre, ahora veremos un ejemplo de una factura, no necesito saber qué cuenta contable le tengo que poner, por ejemplo, al artículo. Por lo que, ¿qué gano con esto? Llevar una gestión más automática. El programa se encargará de hacerme solo el asiento. ¿Cómo hace esto el programa? Bien, si nosotros nos vamos a los mantenimientos de artículos, porque al final las operaciones se traducen en un asiento contable, o sea, aunque yo venda aquí este artículo como hemos dicho es una silla, por ejemplo, pero necesitamos saber qué cuenta contable tiene esa silla para traducirla en el asiento contable. En su mantenimiento de artículos vamos a tener una clasificación. En esa clasificación encontraremos el grupo de cuentas. Esto se configurará una vez, la primera vez que pongamos en marcha el programa, y le vamos a decir qué comportamiento contable queremos que tenga. Si nosotros nunca le decimos nada al programa de las cuentas que vamos a utilizar,
lo que va a hacer el programa es que todas nuestras ventas las introducirá en la cuenta 700 de mercadería y todas nuestras compras en la cuenta 600 también de compras de mercadería. Pero si nosotros queremos que ciertos grupos de artículos o artículos determinados vayan a cuentas contables específicas, lo vamos a gestionar a través de estos grupos de cuentas, como digo. Aquí simplemente yo puedo ir generando tantos grupos de cuentas como quiera, ¿vale? No tienen por qué ser uno, puedo tener tantos como yo al final necesite y simplemente tendré que asociarle a los artículos el grupo de cuentas, de tal forma que cuando yo le dé a la factura a contabilizar, ¿vale? Le damos aquí al botón contabilidad, directamente me va a hacer el asiento contable. Si yo voy a descontabilizar esta factura, ¿vale? Cuando yo le doy a contabilidad, si veis, yo aquí simplemente sabe que tiene un artículo, ¿vale? Pero ya en el asistente de contabilización me dice qué fecha quieres. ¿Quieres la fecha de la factura? ¿Quieres forzar una fecha contable? Y aquí abajo me pide la guía de contabilización. La guía de contabilización lo que hace es leer el grupo de cuentas que le hemos puesto al artículo, ¿vale? O incluso pues podríamos decir si queremos tener varios diarios, todo esto lo vamos a gestionar a través de guía. Lo que quiero decir con esto es que, fijaos, simplemente yo tenía mi factura, le he dado al botón de contabilidad y al final, casi si esto lo tuviese un usuario que, por ejemplo, no tiene muchos conceptos de contabilidad, pues al final consigue tener el asiento contable de esta factura. Simplemente con decir, elijo el cliente y elijo el artículo que quiero vender. Esas guías las podemos nosotros configurar también, ¿vale? Aquí en guías de contabilización de facturas podemos tener tantas como queramos, como digo, y esto es lo que se elige a la hora de contabilizar. Siempre vamos a tener ya una por defecto, que como digo es esa, que si no ponemos grupo de cuentas, nos pondrá las 600 y las 700. Pero si queremos decirle al programa que no me siga, que no me lo haga de esa forma, sino que elija el grupo de cuentas, pues sería marcando esta opción dentro de la guía, ¿vale? Esto, como digo, son configuraciones que se hacen al principio, se hacen solo una vez, pero simplemente quería que vieseis que con este sistema lo que hacemos es configurar el programa la primera vez, que además contáis con nuestra ayuda, o si algún cliente que, por ejemplo, esté en activo, pues podemos configurarlo. Si quiere dar el salto, por ejemplo, a una contabilidad más específica, lo podríamos hacer así. La ventaja, como digo, que no tenemos que tener esos conocimientos previos, que los artículos ya cada uno a través de su grupo de cuentas sabemos en qué cuentas contables se van a llevar, y a su vez, si quisiésemos incluso ir un paso más allá, podemos clasificar todas nuestras ventas según proyectos, secciones, canales y departamentos. Esto sirve para llevar una contabilidad más específica. Os pongo un ejemplo. Vamos a suponer que mi empresa se dedica al tema de construcción, ¿vale? Y yo quiero saber si mi proyecto, por ejemplo, está en Vícar, ¿no? Digo, pues yo tengo una obra en Vícar y quiero saber qué cantidad de ventas o de compras, de artículos, al final los ingresos y los gastos que tengo de ese proyecto. Pues si yo utilizo o le pongo el proyecto a artículos concretos o directamente en la factura que lo puedo poner, le indico qué proyecto es, luego puedo obtener informes o incluso ver esos gastos en las fichas de mayor clasificado, simplemente informándole o bien a los artículos o bien cuando introduzcamos la factura tenemos estas 4 clasificaciones dentro de las líneas. Esto, como ya digo, es por si tenemos si nuestra empresa tiene estas características, nos puede servir para poder llevar una gestión más analítica y obtener informes, porque al final el programa nos va a llevar toda la gestión, pero es posible que en un momento determinado le digamos al programa, oye, sácame un informe con el que yo pueda controlar
pues mis niveles de ventas, por ejemplo. Siempre en el programa nos vamos a encontrar en la mayoría de los formularios unas impresoras con un check verde, ¿vale? Y otras que no llevan el check. Todo mantenimiento que yo entre, que me encuentre una impresora con un check verde, quiere decir que habrá informes, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora estoy situada en una factura de venta, voy a tener una serie de informes en el que puedo ir viendo, por ejemplo, una relación de facturas de venta. La diferencia entre esta y esta es que si yo marcase la primera impresora, la que no lleva check, lo que me sacará es una factura en concreto en la que esté situada, por ejemplo, pero el registro de la factura. Sin embargo, por informe vamos a entender que yo le voy a decir al programa que me saque un conjunto de facturas, porque al final querré saber o las ventas que le hago a un cliente o las ventas por artículo que le hago a un cliente, que me haga un total. Será una información más elaborada. Y como ya digo, ¿qué tipos de informes tendré? Pues dependiendo del formulario en el que me encuentre, habrá uno o habrá otro. En este caso, pues serán de facturas. Pero si me fuese, por ejemplo, al mantenimiento de artículos, igual los que me encuentro serán pues de stock, de inventario, ¿vale? Los movimientos que tengan, por ejemplo, los artículos. Por eso digo, dependiendo del mantenimiento que me encuentre, pues habrá unos informes u otros, ¿vale? Bien. Otra diferencia que tenemos en la parte de gestión respecto a contabilidad, antes de centrarnos en la parte de contabilidad, sería que el proceso no partiría directamente de la factura, porque ya sabéis que en las empresas normalmente que lo que vendamos son mercancías, el documento, por ejemplo, que prueba que la mercancía se ha entregado es el albarán. Entonces, mínimo partiríamos de un albarán, que puedo entrar aquí para verlo, ¿vale? Un albarán es simplemente, tiene la misma estructura que la factura, pero simplemente simboliza esa entrega de las mercaderías. Llegará al repartidor, se lo firmará al cliente y nos lo devolverá firmado, ¿vale? Ese albarán se le dará a facturar y con eso lo que vamos a conseguir es nuestra factura. Este programa tiene mucha trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo partir de una oferta o presupuesto. De la oferta o presupuesto es posible que yo no tenga los productos en la empresa y tenga que hacer un pedido. Del pedido lo pasaré a albarán, de albarán lo pasaré a factura. Siempre teniendo en cuenta que el documento mínimo en esta parte es albarán, porque es posible que no haga presupuesto o que no tenga que hacer pedidos, por ejemplo, ¿vale? Entonces el mínimo será albarán. Y como digo, si yo hago una oferta, por ejemplo, como veis, esta oferta sigue porque tiene el pedido, del pedido puedo ir al albarán, ¿vale? Y del albarán lo puedo facturar simplemente y además contabilizar. Y ya tendría todo el proceso con toda su trazabilidad y con su asiento contable. Si le damos aquí, ya lo tendría todo. Pero como veis, yo no he tenido que hacer nada para llegar hasta ese asiento. Le tengo que decir qué cliente y qué artículo, ¿vale? Porque por lo demás me lo hace todo el programa automáticamente. Bien, pues esa es la diferencia esencial. Tanto las compras como las ventas se registrarían igual, lo único que en una pondré un cliente, en otra pondré un proveedor, pero iré con artículos y tendré esta serie de documentos previos a la factura. Mientras que en la parte de facturas de contabilidad, pues simplemente parto de una factura, ¿vale? Como veis aquí, en registro de facturas, solamente parto de una factura con su cuenta contable. Esto, por ejemplo, nosotros podemos llevar todas nuestras ventas de mercancías por la parte de gestión si tenemos el programa completo, pero es posible que, por ejemplo, queramos grabar pues, la factura del agua, la factura de la luz, algunas facturas de prestaciones de servicios, por ejemplo, de la asesoría, y eso lo podríamos llevar por la parte de contabilidad, por ejemplo.
que no, también se podría llevar ese proceso completo tanto desde gestión como de contabilidad, ¿vale? Bien. Si trabajo con gestión, tanto clientes y proveedores también tienen su ficha correspondiente. Yo podré grabar aquí mi ficha de clientes y también tendré mi ficha de proveedores. Simplemente pues damos a nuevo y empezamos a rellenar todos los datos de la ficha. Y lo mismo con proveedores. Lo que también le podemos decir al programa es, vale, vamos a suponer que este cliente o que yo soy profesional, por ejemplo, y le tengo que hacer una retención en la factura, porque a la empresa que le voy a facturar sea una empresa. Le puedo poner también directamente que este cliente lleva una retención aquí, se la podemos asociar y a la hora de que yo le facture, el programa ya sabe que este cliente lleva retención y por tanto pues me quitará esa parte del importe de la factura correspondiente, ¿vale? Para que luego el cliente final pues ingrese esa retención, ¿vale? También podríamos ponerle que ese cliente le tenemos que aplicar recargo de equivalencia. Todo esto lo podemos poner por aquí. O incluso podríamos configurar que este cliente, a través de los códigos de transacción, que sirven para identificar aquellas operaciones fuera de lo común. ¿Qué me refiero con operaciones fuera de lo común? Pues vamos a suponer que este cliente es extranjero, ¿vale? De la Unión Europea. Pues puede ser que yo le quiera hacer una venta intracomunitaria o que sea fuera de la Unión Europea una exportación, ¿vale? O una entrega de bienes de inversión o que tenga que aplicarle una inversión de sujeto pasivo. Entonces, todas estas operaciones que no son las operaciones típicas o dentro del régimen general, pues entonces tendré que aplicar un tipo de transacción, pero simplemente aplicándosela una vez al cliente, no lo tendremos que hacer más veces. Y también, si tuviese pues, un código de IVA o lo que sea, ya con esto lo aplico. Vale. Aquellos que tengan contabilidad solo, también tenemos otro mantenimiento donde lo podemos grabar, que sería, dentro de mantenimientos contables, el plan de cuentas. Vale. En el plan de cuentas, nosotros podemos generar tanto cuentas de proveedores, acreedores, clientes, deudores, pero aparte de todas esas cuentas, podemos generar todas las del plan. Normalmente lo que vienen son las cuentas genéricas del plan contable, pero podemos crear todas las que necesitemos. Ejemplo, vamos a ver las que tenemos del grupo 6 de gastos. En este caso, solo tengo compras de mercadería, ¿vale? Pero vamos a suponer que lo que yo estoy comprando, mi empresa lo que se dedica es a embotellar agua y compro agua. Pues entonces tengo que dar de alta, si quiero tenerlo controlado, una cuenta de agua, una subcuenta. Pues digo, estas son mercaderías, pero le voy a crear la subcuenta 1 y voy a decir que esto lo voy a utilizar para compra de agua y guardo. Ya tengo mi cuenta creada y ya la podría introducir en una factura o en un asiento contable directamente, porque la creo a través del plan de cuentas. También para las cuentas en sí tenemos la misma definición de proyectos, secciones, canales y departamentos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues por ejemplo, en la ficha de mayor, cuando vea todos los movimientos que tiene la cuenta, ¿vale? Su debe y su haber, puedo filtrar, decir, pues venga, vamos a verlo por proyectos, secciones, canales, departamentos, de todos los que tenga, o diarios incluso, ¿vale?
decir, luego desde aquí podré escribir la información que me salga en la ficha del mayor, ¿vale? Para eso sirve. Y como digo, desde aquí puedo crear todas las cuentas del plan contable que necesite, siempre teniendo en cuenta que las del plan, las genéricas, ¿vale? Las que acaban en 0 ya las tenemos nosotros creadas. Solo tendréis que generar sus cuentas. Vamos a suponer que quiero crear un acreedor en este caso, hago lo mismo, cabecera de cuenta, control T y le pido al programa el contador de cuenta, ¿vale? Vamos a poner que esto es asesoría Ana, por ejemplo, SL, y le queremos crear su ficha. Guardamos y en datos auxiliares nos encontramos con una ficha exactamente igual que la que tenemos en el mantenimiento de clientes. ¿Vale? Aquí me dice que es incorrecto, tenemos las validaciones de NIF y aquí simplemente pues rellenamos. Es una ficha. ¿Qué datos vamos a rellenar aquí? Pues los necesarios, al final los datos fiscales para poder facturarle. Siempre una dirección, el CIF, la razón social o nombre, elegiremos el tipo porque el programa lo controla, una forma de pago y con esto ya tendríamos una ficha para poder introducir en una factura. ¿Vale? Pero desde el plan de cuentas podemos generar tanto cuentas de clientes, proveedores, deudores, acreedores, como todas las cuentas que tengamos en el plan. Simplemente habrá algunas que tendrán datos auxiliares y otras no, ¿vale? Bien. La parte de gestión, esto como veis se puede subir o bajar para que veáis mejor. La parte de gestión tiene un gestor de facturas. ¿Esto para qué me puede servir? Pues me puede servir para que, por ejemplo, yo diga, pues yo esta mañana tengo que hacer 200 albaranes. Pues directamente desde la ficha voy a ir grabando albaranes, 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 ¿no? Pero luego digo, vale, ya tengo todos mis albaranes. Entro en el gestor de facturas de venta y digo, de todos los que yo he hecho hoy, ¿vale? Es que aquí tengo algunas facturas de atrás, digo, de todas las que yo he hecho, pues añádemelo y genérame la factura. Desde aquí puedo generar tanto una factura como si hemos añadido 100 albaranes. Esto tenés que pagarlo al banco al lunes antes del lunes. ¿Pero esto qué es? Esto es lo de nada, lo de la trabajadora. Vale. Ay, vale, disculpad. Si queréis hacerme alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Lo digo porque he quitado el sonido. Me lo podéis hacer por el chat. Y yo ahora, que voy a acabar en unos minutillos, os voy respondiendo aquí a todas las dudas que tengáis, ¿vale? Lo digo porque no moleste el sonido. Vale. Bien, entonces, como decía, desde aquí, desde Albaranes, o sea, desde el gestor de facturas de venta, yo podría facturar tanto un albarán como 100 albaranes de un golpe, simplemente dándole aquí al botón facturar. También podría incluso decir, pues vale, de las 100 facturas que ya tengo, que he facturado masivamente, pues ahora las voy a contabilizar todas de un golpe. Pues lo mismo, añado la selección de todas las que quiera aquí y le doy a contabilizar y me las contabiliza todas en fecha de factura o en la fecha que yo le diga. Y además cada una lo hará por su serie. ¿Vale? Bien. El programa también desde aquí nos haría rectificativas de albaranes, rectificativas de facturas. Es posible que de las mercancías que vendamos el cliente nos diga, pues una de esta en concreto no quiero facturar, o sea, no quiero un producto o lo que sea y tengamos que abonar pues una parte de la factura o la factura entera. El programa ya lleva que os hace rectificativas de albaranes y de factura y así pues no tenéis que estar introduciendo los datos de nuevo, o lo hace totalmente automática. También podríamos desde aquí descontabilizar.
Es decir, nosotros tendríamos que trabajar aquí para introducir lo que son nuestros albaranes, nuestros pedidos, nuestras ofertas y en el gestor de facturas, si tenemos mucho volumen, pues yo lo que haría es genero todos mis albaranes, los dejo pendientes y desde aquí, desde el gestor, los contabilizo y los facturo todos de un golpe y así no tengo que ir de uno en uno cuando ya los tenga listos. Además, me sirve de control para decir, pues no me he dejado ningún albarán sin facturar porque se me quedarán aquí pendientes y también incluso podré ver los huecos que tengo en factura. Si tengo algún hueco, pues puedo consultarlo aquí, porque ya sabéis que tienen que ir correlativas en número y fecha, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos la parte de facturación, tanto de gestión, que hemos visto todo su proceso y lo que nos ofrece el gestor de factura. También podríamos hacer incluso desde aquí factura electrónica, ¿vale? Pues si tenemos que subir la factura a alguna administración pública a través de FACE, el programa tiene un sistema mediante la incorporación del certificado digital que nos permite subir todas esas facturas a Hacienda. Ahora si después alguno tenéis interés en esa parte, me lo decís y lo vemos, ¿vale? La trazabilidad, que es muy importante, los asientos que hemos visto que nos lo hace todas, pero es que además nosotros podemos decir, vale, luego tendremos que presentar nuestros impuestos. Podemos decirle al programa que nos saque un informe de factura donde podemos ver tanto los libros soportados, repercutidos, los libros de IVA. Estos que pone aquí REC son del régimen especial del criterio de caja, ¿vale? Que ya sabéis que con ese régimen el IVA va en función de los cobros y los pagos. También lo incorpora. También podemos verlo en resumen. La diferencia entre un libro normal y resumen es que en estos vemos los totales de facturas. Por ejemplo, si sacamos este, vemos cada factura y al final tendré mi total, pero en el resumen pues veremos directamente los datos, los totales, que para comprobar pues me viene bien trabajar con el resumen. También tenemos retenciones. Hemos comentado que en gestión se lo ponemos a los clientes la retención y desde ahí ya me la aplican los asientos, pero a su vez ya sabéis que a través del modelo 111 y 115 tenemos que declarar esas retenciones cuando nosotros las practicamos, ¿vale? Cuando recibimos una factura con retención, tenemos que ingresar a través de esos modelos las retenciones a Hacienda, entonces las podemos mirar por aquí. 111 de los profesionales y 115 de alquileres, las podemos consultar. Podríamos sacar impresos de factura aquí en este apartado también y, por ejemplo, también nos aparece información del modelo 347, en el que informamos de las operaciones con terceros de más de 3.005 euros que tenemos en el año. Pues esto ya nos lo saca para que nosotros lo podamos ir comprobando, ¿vale? Bien. Además de los libros, donde nosotros podemos ir revisando los importes de IVA y los informes en los que hemos visto las retenciones, también podríamos sacar los propios modelos oficiales. Como veis, voy a ir abriendo los desplegables. Estos son los modelos que tiene disponibles. Por ejemplo, si decimos, yo quiero sacar un modelo de IVA, el 303, en este caso trimestral, aunque el programa también lo lleva mensual. Si alguno estáis en el sistema de suministro inmediato de información o estáis en el REDEME, el régimen de devolución mensual del IVA, pues lo tendríais que aplicar el 303 mensual, ¿vale? Hay un parámetro que se puede configurar para que os salga mensual o trimestral. Y aquí simplemente le vamos a ir pidiendo al programa que nos diga la información de cada trimestre o que nos lo calcule. Y obtenemos nuestro borrador de IVA que nos lo hace automáticamente extrayendo la información de las facturas que hemos hecho. Nos lo hace automático. Y además si nosotros los presentamos directamente en Hacienda,
tenemos la función de la presentación telemática, en el que lo que nos hace es generarnos un fichero, ¿vale? Aquí me lo está diciendo la ruta en la que me lo ha hecho, y puedo abrir la página de la agencia tributaria para presentarlo directamente, o lo podemos abrir nosotros cogiendo ese fichero. Aquí se entra con el certificado digital, pero ya veis que nos lo engancha directamente para seleccionar luego el modelo. Eso lo hace pues tanto el 111 como el 115, que como digo son los más habituales. Estos para retenciones y este para el IVA los podemos hacer telemáticos y consultar su borrador en el momento. Luego también tenemos más modelos, los de 130, ¿vale? Para el tema de IRPF, los anuales del resto de modelos, el 347, el que he dicho de operaciones con terceros, y en este me voy a parar un momentillo porque tiene un nuevo sistema de información de relaciones comerciales. Esto lo que hace es que calcula, o sea, saca los datos de la facturación de aquellos clientes que superan el importe de los 3.000 euros al año, y lo que hace es que automáticamente le podemos mandar a los clientes que tengan email el informe con el detalle de todas sus facturas con sus importes trimestrales, ¿vale? Esto lo hace el programa automático y nos facilita mucho la gestión a la hora de, si tuviésemos nosotros que sacar un informe manual y estar mandándoselo a nuestros clientes, ¿vale? Porque ya lo hace directamente el programa. 3,90 del IVA, 3,49, por ejemplo, de factura intracomunitaria, ¿vale? También lo podríamos ver por aquí, lo tendríamos. Todos los modelos que os estoy diciendo, como digo, tenemos borrador y también podríamos hacer la presentación telemática de todas. Tanto la declaración normal, como si en un momento puntual decimos he tenido cualquier error al calcularlo y quiero hacer una declaración complementaria o sustitutiva. Todos los modelos lo incorporan esa posibilidad de complementaria, ¿vale? O la buena, por así decirlo. Bien. Más cosillas. Aparte de todas las facturas que nosotros podamos hacer, sí que habrá una parte que no va a través de facturas, lo tendremos que hacer directamente a través de asientos contables, ¿vale? ¿Qué haré, por ejemplo, a través de asientos contables directamente? Las nóminas. Es un asiento tipo que tengo que hacer a través de un asiento contable. ¿Por qué? Pues porque esto no procede de factura. O es posible que tengamos ciertos pagos, imaginaos el IBI, el impuesto de la basura, lo que sea, habrá que grabarlo directamente en asientos contables porque no procede de una factura. ¿Vale? Entonces, simplemente podemos hacer nuestro asiento contable. Yo os voy a enseñar una forma en la que yo digo, por ejemplo, a último de mes, pues yo voy a grabar mi fecha, como veis, se la pongo y ya me dice directamente que le ponga las cuentas. Yo digo, en las 6:40, ¿vale? Estoy grabando un asiento de nómina, podemos poner el comentario que queramos, salario. Le ponemos los importes, bajamos de línea. Como veis, al ponerlo del punto, me completa de 0 hasta el final de la cuenta. DIH representa debe ya ver, los comentarios, si no lo cambio nada, me lo copia y siempre me va a intentar proponer el descuadre que le queda aquí, ¿vale? Sigo cambiando los importes y voy a completar por un asiento tipo, ¿vale? Las retenciones, por ejemplo, en este caso, que son de las nóminas, el programa también las lee y las incluye en ese modelo 111 de forma automática. Nosotros le podemos decir también de qué cuentas son las que queremos que las coja, ¿vale? Bien. Yo ya tendría al final mi asiento de nómina. Vamos a suponer que es este. Bien.
¿Qué opción nos permite aquí dentro de asientos contables? Como vemos, podemos hacer todos los que queramos con las cuentas que necesitemos. Incluso desde aquí, vamos a suponer que quiero crear la subcuenta 640.1. Yo la pongo creyendo que existe, de repente me doy cuenta, anda, la cuenta no está. Me dice, ¿desea darla de alta? Sí. ¿Qué es lo que me abre? El plan de cuentas. ¿Para qué? Pues para decirle, oye, esta cuenta es de salario, la voy a utilizar ahí, la guardo y ya la podría utilizar en un asiento. Me da esa funcionalidad el programa. ¿Vale? Esto lo vamos a quitar y lo guardo. Entonces, desde el propio asiento tenemos una opción que a mí me gusta mucho, sobre todo para este tema de nóminas, en el que, pues si, como esto suele ser un asiento que se hace cada mes, pues hay veces que no lo tengo en mente, lo tengo que mirar, pues puedo decir, oye, esto es un asiento periódico, que lo puedo mantener durante 12 meses, por ejemplo, o hasta el final del periodo. Como veis aquí me ha dicho, le he puesto 12, pero como se acaba ya este periodo, solo te puedo hacer 3. Digo, vale, y quiero que me mantengan los importes porque además siempre son igual. Yo desde aquí podría incluso cambiar la fecha y decir, no, yo la nómina lo voy a pasar pues el 30 de cada mes. ¿Vale? Pues el 30 y el 30. Acepto y me genera los 3 asientos. Entonces ya los tendría, si me voy a los últimos que me ha hecho, ¿vale? Aquí accedo por las búsquedas. Tendría mis asientos de nómina. Como veis, son iguales porque los hemos duplicado. Pero esta opción de copiar asientos, además podemos decir, pues voy a seleccionar una plantilla. Es decir, yo me puedo generar, por ejemplo, a principios de año, 6 o 7 asientos tipos que los uso mucho, me los dejo los primeros, y luego le digo al programa, venga, voy a seleccionar un asiento de la plantilla, el que quiero es este, y lo voy a duplicar las veces que yo quiera, ¿vale? Y me lo hace. Entonces tenemos la opción de copiar un asiento o de decir, me hago X plantillas de asientos que uso con menos frecuencia y las tengo ahí guardadas para lo que necesite. Esto, como digo, ejemplo de un asiento de nómina de algo que tengo que hacer directamente en la contabilidad. Por ejemplo, desde asientos contables, como hemos dicho, que es un programa que mantiene mucho la trazabilidad, yo podría ver si este asiento lo estoy viendo aquí, que procede de una factura, puedo decir, pues enséñame la factura. La puedo ver desde el asiento o decir, ¿qué saldo tendrá esta cuenta hasta ahora? ¿Veis que me va cambiando? O incluso digo, pues voy a ver qué cantidad de IVA llevo. Accedo al mayor y puedo saber los acumulados que ya llevo. Y desde el mayor incluso puedo volver a consultar un asiento que quiera. Es decir, que desde aquí no tengo por qué estar yendo al mantenimiento en específico donde está cada cosa, sino que puedo ir saltando de uno a otro. Incluso decir, venga, voy a ver la tesorería, porque el programa también nos hace los cobros y los pagos de forma automática. Vamos a verlo. Tenemos un módulo de tesorería en el que cada vez que vosotros hacéis una factura, tanto de compra como de venta, se me van a ir aquí los pagos o los cobros pendientes que tengo. Cuando yo aquí estoy, fijaos, le he dado al sector de cobros, en generar cobros, todo lo que yo aquí tenga pendiente serán facturas que no he cobrado aún. Además, esto tiene unas búsquedas en las que yo podría decir, pues por nombre, arrastro la columna y puedo decir, vale, pues por Antonio, ¿cuántas facturas tengo? Pues tengo 2 facturas, además lo puedo ordenar como yo quiera y luego me lo respeta. Serie de facturas,
¿vale? Por ejemplo, las he puesto aquí. También están números, es decir, aquí hay una serie de campos, como veis, y esto lo configuramos la primera vez, que luego ya no lo va a respetar. Y aquí tengo mi serie de facturas, mi número, las fechas, importes, todo. Y esto a su vez puedo decir, vale, ordénamelo por nombre fiscal, pero además ordénamelo por serie de facturas. Puedo hacer varias combinaciones de búsqueda y yo sé que cuando despliego Antonio, pues tengo dos series de facturas y dentro de cada serie pues podré tener una factura o dos facturas o las que sean, ¿vale? Bien. Aparte de eso, también puedo decir, vale, pues esta factura, esta y esta, añado mi selección, veo aquí que me totaliza el importe pendiente y digo, cóbralo. Aquí simplemente me está avisando que estoy cobrando facturas que no tengo contabilizadas. Las puedo contabilizar, como veis esto también me lo hace automático, le digo sí. Y una vez que ya me las ha contabilizado me dice, dime con qué banco o con qué caja quieres cobrarla. Tampoco tengo que saber en concreto la cuenta contable que es. Esto, por ejemplo, es una caja, es decir, lo cobra en efectivo. Puedo decir, buscar por el nombre, decir, pues esto es de Santander. O vamos a ver si tenemos alguna cuenta o Unicaja, ¿vale? Es decir, si pongo Unicaja, ¿veis? Pues puedo buscar la cuenta directamente por nombre, por lo que tampoco me tengo que saber ahí el código. Siguiente, finalizar, y me dice, se han procesado esos dos efectos. ¿Qué quiere decir? Que esas dos facturas se me van de pendientes porque ya las tengo cobradas, y si me fuese a la contabilidad, a la entrada de asientos, me voy al último, y estos son los dos cobros de facturas que acabo de hacer. Automáticamente me hace también mi asiento solo, no tengo que pensar cómo tengo que estar haciéndolo. Desde tesorería, la misma línea que estoy explicando para el gestor de cobros sirve para el gestor de pagos. Se me quedarán mis pendientes y los podré, o los cobro o los pago, pero también puedo, por ejemplo, decir, pues yo voy a generar una remesa que voy a subir al banco para que el banco sea el encargado de quitarle de la cuenta el dinero a mis clientes, ¿vale? Esto es como cuando nos pasan el recibo de la luz, el recibo del agua o el recibo del gimnasio, pues lo hacen por eso, porque suben una remesa. ¿Qué es lo único que tendré que tener en cuenta si tengo esta opción? Pues que los clientes en su ficha tendrán que tener su cuenta bancaria, que la informaremos la primera vez que demos de alta al cliente, y nos tendrán que firmar su mandato, que todo eso se hace desde la ficha de cliente, pero a partir de ese momento que yo ya lo tenga, aquí me vendrán todos los recibos que tengan esa forma de pago y generaré mi remesa. Lo mismo puede ser de un efecto o de 50. Me avisa, tiene un sistema para que me avise de que me tienen que haber entregado los clientes los mandatos, ¿vale? Pero si lo desactivo en este caso, me deja que continúe y que haga mi remesa. Me dice, dime qué banco, pues el banco que yo quiera de los que tengamos grabados, y me hará mi fichero. Tendré mi remesa y además mi remesa tendrá su asiento. Aquí lo tengo. Y el ficherillo me lo dejará en la carpeta que le tenga configurada para que lo lleve al banco. Por ejemplo, yo la tenía, si no me equivoco, en CINDO. Y aquí la tengo. Esta es la que acabo de hacer. Este fichero al que se suba a la banca electrónica y desde ahí el banco se encarga de retirarle el dinero de la cuenta a los clientes. Puedo gestionar pagarés, ¿vale? Desde aquí hago la recepción, documento que lo tengo en mi poder y luego puedo negociarlo o pues cobrarlo. También puedo hacer remesas de descuento desde este programa, ¿vale? Si tenemos descuentos de pagarés también lo podemos hacer desde aquí, simplemente diciendo que la remesa es de descuento.
¿vale? Y ya se encarga lo mismo, de hacerlo todo el programa. Desde el gestor de cobros, fijaos que como hemos dicho que la filosofía del programa es mantener la trazabilidad, si le doy doble clic a cualquier línea me da información de la factura, qué factura es, la fecha en que se emitió, la fecha de vencimiento prevista que tiene, de qué cliente es, qué importe, ¿vale? El tipo de adeudo que le vamos a hacer, todo eso lo tenemos, pero además, si yo digo quiero ver la factura, la podemos ver, o digo quiero ver el cliente, lo puedo ver también, o incluso el asiento, ¿vale? También lo podría ver. Y aparte, se me queda un histórico de todos los documentos que ya tengo cobrados o que tengo pagados si entrase desde el gestor de pagos, ¿vale? El gestor de pagos es exactamente igual. Lo único que, por ejemplo, cuando genero una remesa en pago, lo que hago es como una orden de transferencia para todos mis proveedores. Con este programa, en vez de tener que entrar vosotros mismos a vuestra banca electrónica para pagarle a un proveedor, y si tengo, por ejemplo, 10 pagos que hacer, tener que hacer 10 transferencias manuales, aquí se le pone la cuenta contable la cuenta bancaria a los proveedores una vez y puedo generar una remesa de pagos. De tal forma que simplemente tengo que añadir las que quiera aquí, le doy a remesar, me genera mi fichero y lo subo a la banca electrónica. ¿Qué me ahorro con eso? Pues tener que entrar en la banca electrónica y hacer 10 transferencias, porque ya me la hace el programa automática, ¿vale? Eso me lo ahorro. Y aparte de esto, la parte de tesorería del programa también lleva un módulo, que esto es reciente, lleva un módulo de previsiones de liquidez. ¿Para qué me sirve hacer una previsión de liquidez? Pues bueno, en cuanto la empresa tiene ya cierto volumen, nosotros tenemos que saber qué dinero es del que disponemos en nuestros bancos. ¿Por qué? Porque igual de un banco hoy tengo previsto que me descuenten 1.000, 2.000, 3.000 euros, 4.000, en otro me van a ingresar, pero en este banco no tengo dinero, tengo que hacer una transferencia para cubrir que no vaya a tener un descubierto en la cuenta. Entonces, con esto me permite decir, vale, pues para el Banco Santander, por ejemplo, tengo todos estos efectos, estas facturas pendientes, ¿vale? Entonces yo le digo, vale, pues estas dos, de todas las facturas que tengo pendientes, se las voy a asignar a este banco, ¿vale? Al Santander. Entonces aquí abajo, que la pantalla se ve un poco pequeña ahora, ¿vale? Pero aquí abajo le tengo facturas que pretendo cobrar en Santander, aquí. Y también podría haber otros efectos de los que yo tengo asignados que los voy a cobrar en otras cuentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque podría decir, ah, pues este no me viene bien cobrarlo en otra cuenta que ya lo había asignado de banco. Quiero cobrarlo en el Santander. Pues podría desasignarlo del banco en el que está y añadirlo en este en el que estoy. Pero al final, esto me sirve para hacer una previsión pues, de dónde voy a ir cobrando esos efectos. Una vez que gestione en cuáles voy a cobrar, pues diré, voy a sacar ya la previsión. Le doy a nuevo y le digo a qué fecha quiero saber la previsión. ¿Vale? Pues puedo decir, quiero saber esa fecha, igual a mí me hace falta saberlo a finales de noviembre. ¿Vale? Pues digo a finales de noviembre. Le pongo un nombre por si quiero guardar el histórico y le digo nuevo. Quiero saber qué saldo va a tener el Banco Santander. Puedo ir añadiendo todos los que quiera, ¿vale? Podría. Y digo, en el Santander, pues tengo 628 euros de saldo en la contabilidad, en su ficha de mayor. Pero ya sabéis que muchas veces en la contabilidad no vamos al día. Por lo que aquí podemos decirle, aunque ahí me pone eso, pero yo tengo 1.000 euros en el banco. ¿Vale? Pues se lo añado, lo guardo, puedo ir añadiendo todos los bancos que tenga, porque al final voy a ir viendo los saldos previstos que tengo. Y obtengo un informe.
en el que el informe me da el detalle de la cuenta. Me dice, tiene este saldo contable, pero como me has puesto un saldo de banco, si te van a entrar 270 y te van a salir menos 2.400, pues al final, a la fecha que tú me has dicho, vas a tener en el banco menos este importe. Por tanto, puedo hacer previsiones a fecha de hoy si somos meticulosos al ponerle las fechas de vencimientos previstos a las facturas, y puedo saber con cierta seguridad qué saldos previstos voy a tener en los bancos, de tal forma que yo pueda hacer un plan de transferencias para no quedarme nunca al descubierto en una de mis cuentas. Esto, como ya digo, pues interesa cuando ya vamos teniendo pues un poco de más volumen en la empresa por gestionar, por ejemplo, todo el tema de bancos. A su vez, los que ya tenéis ese cierto volumen, también os digo que tenemos un módulo de conciliación bancaria. Conciliación bancaria, como ya sabéis, no es más que comparar el saldo que tengo en el banco con el saldo que voy teniendo en mis fichas de mayor, porque todo lo que esté en el banco tiene que estar en mi contabilidad. Entonces, la empresa al final tiene que tener a una persona revisando todos los días del banco y punteando con los mayores. Lo que se encarga de la parte de conciliación en el programa, lo que hacemos es pedirle al banco un fichero, que es la norma 43, en vuestras bancas electrónicas lo tenéis o se le puede solicitar al banco, y al descargarlo no es más que introducimos en el programa como el extracto que le hemos pedido en esa norma 43, se importa este fichero y posteriormente le decimos al programa, ahora concíliame automáticamente el banco que yo te haya dicho con ese fichero que he importado, ¿vale? Le podemos poner siempre unos días de margen, porque ya sabéis que yo hago la transferencia hoy, pero igual al cliente le llega mañana y puedo tener un desfase de unos días en mi contabilidad. El programa lo que me hace es puntearme todas mis fichas de mayor. Es decir, si yo tengo aquí un banco en mi mayor, ¿vale? No sé si en este, por ejemplo, que tiene saldo, ¿qué me evita? Pues me evita que yo tenga que estar eligiendo un punteo, dándole a la línea para puntearlo a mano. Lo que hace es decir, vale, si un apunte está en la contabilidad y está en el banco, le pone un punteo 1 a la ficha de mayor, de tal forma que si yo quiero ver, dime todos los punteos, todos los movimientos que están punteados. ¿Y cuál me falta? Pues este me faltará porque igual no lo tengo en el banco o porque igual lo tengo además en mi contabilidad, y me ayuda a buscar incidencias que tengo en la contabilidad, y además de ayudarme a buscar, pues me facilita mucho el programa, porque si tengo 100 movimientos no pasa nada, pero si tengo 2.000 movimientos al día, y así. La parte que el programa no case automáticamente me la llevará a la conciliación manual, y desde aquí yo le podré decir, pues todos estos movimientos tengo del banco, todos estos movimientos tendré en mi contabilidad, los que salgan aquí. Cogemos uno de arriba con alguno de los que tenga abajo, que es que ahora mismo no tengo en este banco, y cuando la diferencia sea 0, concilio, ¿vale? Se puede conciliar a mano, pero el banco, como ya digo, si somos meticulosos al grabar la contabilidad, el programa me lo concilia automático y luego desde el mayor puedo saber con qué movimientos tengo incidencia y arreglarlo. Es fácil que a veces al escribirlo se nos vaya un número o no lo hagan la fecha que es, pero con esto de conciliar, pues tengo el dato, y además luego puedo pedirle informes de las conciliaciones que he hecho y de las fechas que he conciliado, ¿vale? Le puedo pedir su informe. Ya vemos la otra parte, que sería, aparte de lo que ya os he explicado, podemos tener balances en el programa. ¿A qué me refiero con balances? Pues, por ejemplo, un balance de situación, en el que podemos ver la situación patrimonial de la empresa en una fecha, elegimos pues el tipo de balance, aceptamos, y lo que hago es ver mi balance, ¿vale? Con todos mis datos, también la cuenta de pérdida y ganancias y todo. Y fijaos, ¿os acordáis que habíamos hablado de
partes de lo de secciones, canales, proyectos y departamentos, pues puedo saber, por ejemplo, qué implica un determinado proyecto en mi balance, en mi pérdida y ganancia o lo que sea. Por eso, a veces, si lo mismo, si tenemos ya cierto volumen, esto es importante porque lo podemos separar y saber. Suma y saldo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, sobre todo para revisar, si reviso, por ejemplo, un pérdida y ganancias. Le digo, dime, por ejemplo, de todas mis cuentas de ingresos, yo quiero saber todas las operaciones, todos los saldos acumulados que tiene el mayor. Le he dicho al programa que me saque a nivel 3, como veis, y luego el detalle de las cuentas. Para revisar y comprobar, a veces el suma y saldo, que lo que nos da son acumulados de cuentas entre fechas, me viene muy bien para revisar. Y aparte, lo puedo exportar a Excel. Puedo exportar a Excel muchas rejillas del programa, las rejillas de búsqueda, esta rejilla de suma y saldo, las rejillas del mayor, porque me da mucha facilidad y mucho manejo pues, poder llevarme esa información a Excel. También el programa nos haría la parte de cuentas anuales. ¿Qué me refiero? Pues hace tanto la legalización de libros como el depósito digital, ¿vale? Con la legalización lo que hacemos es generar todos estos libros de diario, los sumas y saldos, pérdida y ganancias, balance, memoria, y con todo esto me genera un fichero que tenéis que leer con el programa Legalia. Esto ya sabéis que lo tenéis que descargar de la página del registro mercantil, porque los publican todos los años, ¿vale? Una vez que tenemos los libros aquí, generamos el fichero y ese fichero se importa en este programa y ya se legalizan. Y lo mismo ocurre con el depósito, ¿vale? El depósito ya simplemente dándole a aceptar me lo genera y luego lo tenemos que pasar al depósito, que lo mismo nos lo tenemos que descargar porque lo publican todos los años. Se importa el fichero y ya se quedan las cuentas anuales depositadas. Bien. Y ya me quedaría por decir que el programa también, por terminar el ciclo contable, no hace los procesos de cierre y apertura de forma automática. Es decir, yo entro aquí al proceso masivo y le digo, realízame el cierre, iniciar. Me hace la regularización del ejercicio, que sería del grupo 6 y 7 para obtener el resultado del ejercicio. El cierre contable de los grupos del 1 al 5 y coge la 129 de aquí. Y la apertura del nuevo ejercicio, que es el contrario del de cierre, que no lo hace al año siguiente y no abre el ejercicio también. Además, cuando finalizamos este proceso, nos bloquea los periodos para que por error no toquemos la contabilidad, porque nada más que alterar un asiento ya nos puede alterar el resultado del ejercicio. Entonces lo bloquea para que no tengamos ese proceso, ese problema. Al igual que lo realizo, lo puedo anular, por si nos equivocamos, ¿vale? O sea que no hay que tenerle miedo al proceso del cierre automático, porque igual que se hace, se puede anular. Y por último, y ya termino, que se me había pasado comentarlo, también podemos dejarnos pendientes en tesorería efectos que no procedan de factura. Es decir, hemos hablado del impuesto del IBI o hemos hablado de pagos de nómina, ¿vale? Son pagos que yo tendré que ir haciendo en ciertas fechas, no proceden de una factura, pero igual quiero asociar a una previsión, ¿vale? Pues directamente en los mantenimientos de cobro o mantenimientos de pago, ¿vale? Puedo entrar y decirle al programa, vale, tengo previsto, le doy a nuevo, elijo el titular, el importe que quiero y las fechas de vencimiento previsto y de emisión. ¿Con esto qué hace? Pues que se me queda ya para que luego yo se me queda pendiente en tesorería aquí en el gestor de cobros, ¿vale? Para que le dé el cobro o el pago cuando yo quiera
y también los puedo incluir en una previsión, de tal forma que al final lo que yo tengo pendiente en tesorería pues es a rajatabla lo que tengo que cobrar o pagar o lo que me puedo llevar el informe para luego contrastar, ¿vale? Bien, pues con esto ya os he contado por encima más o menos qué es lo que hace el programa, aunque todo, claro, lo podemos ver en más profundidad, pero porque tengamos una idea general de todo lo que me ofrece el módulo Indos Contabilidad, sería lo que hemos estado hablando. Ahora lo que me gustaría, por ejemplo, es hacer una ronda de preguntas. Si tenéis alguna duda o interesa que os explique algún proceso más, lo podríamos ver antes de dar por finalizada lo que es la presentación. ¿Vale? Ahora es el momento si queréis preguntar algo. ¿Alguien tiene por aquí alguna duda? Vale, pues entonces en principio vamos a dar ya por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por cualquier duda o si queréis tener más información sobre el programa, os podéis poner aquí en contacto con Ruano y os atenderemos sin ningún problema. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima.